Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su clase de Ciencias 3 Química en su programa Escuela TV en el tercer grado de secundaria. Les doy la más cordial bienvenida. Espero que todos se encuentren muy bien de salud. Ustedes, alumnos, sus familiares, sus maestros, ahora que ya están yendo a clases presenciales, y que espero que este regreso, que ya tenemos un tiempo que habíamos regresado a clases presenciales, esté siendo de mucho provecho para ustedes, que estén aprovechando bastante a sus maestros y sigan aprendiendo, que acuérdense que es el principal objetivo de que ustedes asistan a la escuela. Hay que recordar que aunque la pandemia en este momento está como en un estado, digamos, plano, no hay tantos contagios, debemos de seguirnos cuidando para que precisamente esa cantidad de contagios que tenemos hasta ahora pues se siga manteniendo estable. Por ejemplo, lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón, obviamente dependiendo de que si en el lugar en el que nos encontremos se encuentren estos recursos, ¿verdad? El segundo, al estornudar o toser, cubrirte con el ángulo interno del brazo o utilizar un pañuelo desechable que después tengamos que tirar a la basura. No tocar los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Primero tenemos que lavarnos con agua y jabón, o en su caso utilizar el gel antibacterial, que es la siguiente indicación, que ustedes ya lo saben. En dado caso que no tengamos agua y jabón, pues tenemos que desinfectarnos con el gel antibacterial, que ahora ya es prácticamente una sustancia que ya tenemos que cargar casi con nosotros. El siguiente, evitar lugares concurridos o aglomeraciones. En el aula de clase debemos de guardar nuestra distancia con nuestros compañeros, con nuestros maestros, y si tenemos una hora de receso debemos de procurar no juntarnos tantas personas en un espacio pequeño y guardar nuestra distancia para tratar de evitar los contagios. También debemos de evitar saludar de mano o de beso. Yo sé que ustedes están muy emocionados porque ya regresaron a ver a sus compañeros, pero debemos de cuidar esa parte del contacto físico entre compañeros. Muy importante, el uso del cubrebocas sigue siendo indispensable. Y ya para finalizar, pues tratar de desinfectar superficies u objetos que utilicemos durante el día para que estos pues se encuentren libre de virus y no vayan a causar ningún problema. Si alguien se encuentra enfermo en casa, pues estar al pendiente y en dado caso que la situación se complique, pues asistir con un profesional de la salud para que nos atienda. Bien. Ya después de haber mencionado las medidas de salud que son muy importantes para evitar la propagación del coronavirus, que aún sigue presente en nuestro ambiente, pues ahora sí nos vamos a adentrar en materia, que en este caso es trabajar o seguir trabajando con el bloque número 2, las propiedades de los materiales y su clasificación química. Justamente este tema que vamos a ver el día de hoy es la conclusión de este bloque, ¿sí? Entonces, este bloque número 2 está a punto de terminar. Vamos a trabajar con él y veamos sobre qué es lo que vamos a trabajar. Sin embargo, ustedes saben que siempre antes de iniciar con un tema nuevo, debemos de retomar conocimientos previos para saber qué de lo que ya vimos en sesiones anteriores, tanto con la maestra Amanda o como conmigo, nos puede servir para luego después tener una idea más clara y poder comprender mejor el nuevo conocimiento que voy a recibir pues en esta sesión. ¿Cuáles son los conocimientos previos? Tienen que ver con esta imagen que se encuentra por aquí. Aquí estamos viendo, ¿sí?, modelos corpusculares de diferentes sustancias, y vamos a ver eso que ya lo trabajamos en algún momento en otras clases previas, qué es lo que vamos a trabajar. Y aquí está. Estas dos palabras, enlace químico, ya lo habíamos trabajado en sesiones anteriores justamente conmigo, y ya habíamos mencionado que el enlace químico es lo que permite la unión de dos átomos o más, pueden ser dos o más átomos, y estos enlaces permiten que se mantengan unidos y pues tengamos sustancias diferentes, ¿ok? ¿Qué tipos de enlace ya habíamos mencionado que existen? Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que existe el enlace covalente, como por ejemplo del ácido yodhídrico, el enlace iónico, por ejemplo, del cloruro de sodio, o el enlace metálico, por ejemplo, del cobre. Ustedes deben de estar recordando esta información porque ya la vimos y debemos de tratar de ahorita de una vez ir buscando en nuestra mente qué información ya tengo presente sobre los tres tipos de enlace que ya se han mencionado durante estas sesiones.
Antes de iniciar con cada uno de estos enlaces y recordar un poco de cada uno de ellos, debemos de acordarnos de los electrones de valencia. ¿Sí se acuerdan de los electrones de valencia? El primero, por ejemplo, nos dice, en un átomo a los electrones situados en el último nivel o capa de valencia se les denomina electrones de valencia. Los que se encuentran más cercanos al núcleo reciben el nombre de electrones internos. Si ustedes observan en la parte de abajo, tenemos una imagen de un modelo de Bohr de un átomo. En la parte central tenemos el núcleo, donde están los protones y neutrones, y en órbitas circulares tenemos los electrones que están de color azul. Los que están más cercanos al núcleo se les conoce como electrones internos y los que están en la parte exterior se les conoce como electrones de valencia. ¿Ok? ¿Qué importancia tienen los electrones de valencia? Aquí nos lo están indicando. Los electrones de valencia son los responsables de los enlaces químicos. Entonces, yo no puedo ver enlace químico si a mí no me ha quedado presente que los electrones de valencia son las partículas responsables en los átomos que permiten la formación de un enlace químico. Bien, como ya lo habíamos mencionado, en este mapa conceptual se observa que existen 3 tipos de enlace e inicia con una pregunta. ¿Cómo se enlazan los átomos para formar sustancias? Bueno, pues tengo 3 situaciones, con un enlace iónico, un enlace covalente o con un enlace metálico. Cada uno de estos enlaces que aquí ya mencionamos, que ya lo habíamos visto, ahora en esta sesión del día de hoy lo vamos a ir desmenuzando un poco más cada uno de ellos y vamos a conocer más información que aquí en este mapa no nos están diciendo. Antes de iniciar con los enlaces, también debemos de recordar 2 conceptos muy importantes. El primero, que es la regla del octeto, la cual nos explica que todos los átomos tienden a la estabilidad al tener 8 electrones en su capa de valencia. Si un átomo cumple con esta regla, va a ser estable y esta regla generalmente se cumple cuando se une con otro átomo, ya sea transfiriéndose electrones o compartiéndose electrones. Para nosotros poder representar la regla del octeto, si ustedes se acuerdan, utilizamos estructuras de Lewis. ¿Qué se menciona sobre las estructuras de Lewis? Lewis desarrolló una forma para representar gráficamente los electrones de valencia. En ella se anota el símbolo químico del elemento. Eso es lo primero que tengo que hacer. Y alrededor de él se coloca una serie de puntos. El primero representa el núcleo del átomo y los puntos los electrones. Por ejemplo, lo que tenemos en esta diapositiva. Aquí tenemos estructuras de Lewis de algunos elementos químicos. Para poderlos realizar, sí es muy importante tener a la mano el uso de la tabla periódica. La tabla periódica es indispensable para poder realizar estas estructuras de Lewis y si ustedes se acuerdan, que aquí lo vamos a ver, para poder hacer una estructura de Lewis, ¿qué es lo que yo me tengo que fijar? Principalmente en qué grupo de la tabla periódica de la familia A, que son con los que trabajamos las estructuras de Lewis, se encuentra. ¿Para qué? Para que yo al observar en qué grupo está de la tabla periódica, si está en el grupo 1A, significa que tiene un electrón de valencia. Si está en el 2A, 2 electrones y así sucesivamente hasta llegar al grupo 8A. Y si ustedes observan aquí, en esta imagen, tenemos 6 estructuras de Lewis donde represento los electrones de valencia. Por ejemplo, el bromo tiene 7 puntos, significa que tiene 7 electrones de valencia, por lo tanto se encuentra en el grupo 7A. El fósforo tiene 5, el magnesio 2, el oxígeno 6, el carbono 4 y el argón 8. Ahí podemos observar que cada uno de estos elementos tiene esos electrones de valencia representados con puntos. En la parte central tenemos el símbolo químico y alrededor los electrones de valencia. Bien, entonces recordar que la tabla periódica sigue siendo una herramienta indispensable para el trabajar el enlace químico. Con la maestra Amanda, la sesión anterior, estuvieron, digamos que profundizando un poco más en el concepto o en el tema de tabla periódica y espero que les haya quedado claro para que entonces puedan ustedes utilizarlo lo mejor posible en su beneficio de ustedes para su aprendizaje en la asignatura de química. Tenemos 3 aprendizajes esperados.
Estos 3 aprendizajes esperados son los con los que vamos a trabajar en la sesión de hoy. Lo anterior solamente fue recordar información como conocimientos previos para luego aplicarlo en lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver? El primer aprendizaje esperado. Identifica las partículas e interacciones electrostáticas que mantienen unidos a los átomos. El segundo, explica las características de los enlaces químicos a partir del modelo de compartición covalente y de transferencia de electrones iónico. El siguiente, identifica que las propiedades de los materiales se explican a través de su estructura, ya sea atómica o molecular. ¿Qué palabras clave me tengo que llevar de estos aprendizajes? Interacciones electrostáticas, características, ¿sí?, del enlace covalente y el enlace iónico, y propiedades de los materiales dependiendo de su estructura que estos toman al momento del enlace químico que guarda cada uno. Entonces, pues con esto vamos a trabajar el día de hoy, con estos aprendizajes. Vamos a trabajar con esto, vamos a una pausa y regresando iniciamos con los aprendizajes del día de hoy. Sigue viendo. El origen es incierto, es probable que se haya llamado barrio de San Luisito porque hubiera gente de San Luis Potosí aquí, pero su origen está muy temprano en el siglo XIX, ¿sí? Estamos hablando de la década de 1840, que es cuando ya se ve registrado el nombre en documentos de época, por lo menos desde allí. Esto es 50 años antes del inicio de la construcción del Palacio de Gobierno, que es generalmente a lo que se le atribuye la creación del barrio. El barrio es más viejo que eso. Cuando te inyectas, cuando inhalas, cuando te accidentas bajo los efectos de las drogas, cuando le haces al dealer. No importa qué droga química te metas, de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Mejor, métete esto en la cabeza. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Seguimos en contingencia. Recuerda, guarda al menos 1 metro de distancia con otras personas. Usa mascarilla o cubrebocas. Que se convierta en hábito. Lava las manos y usa gel antibacterial. Evita tocar ojos, nariz y boca. Al toser o estornudar, debes cubrirte con el codo flexionado. Y lo más importante, hay que evitar las 3 C en los espacios: cerrado, congestionado y en contacto cercano. Muy bien, jóvenes, vamos ahora sí a iniciar con la temática del día de hoy, los aprendizajes esperados, y vamos a empezar con lo que son las interacciones electrostáticas. Esto es un conocimiento que ustedes ya adquirieron en la asignatura de física, el ciclo pasado en segundo grado, y esta imagen nos está mostrando un poco sobre lo que vamos a platicar ahorita sobre interacciones electrostáticas. Cargas eléctricas iguales se repelen, cargas eléctricas diferentes se atraen. Esto es el principio para poder comprender cómo es que se permite que se unan los átomos y se formen los enlaces, pues que ya mencionamos, ¿verdad? Tanto el iónico, el covalente o el metálico. Desde Demócrito, que pensaba que los átomos se unían por ganchitos, mucho se había especulado acerca de las fuerzas que daban lugar al enlace químico. Ahora se sabe que estas son de naturaleza eléctrica. Entonces, aquí la cuestión eléctrica influye mucho para que los átomos se puedan unir. Aquí tenemos a Faraday, que fue el científico que hizo, digamos, o desarrolló este conocimiento sobre interacciones electrostáticas, y podemos observar este diagrama en esta imagen que tenemos aquí. 2 cargas puntuales con cargas iguales positivas se repelen una a la otra. Cargas iguales con signo negativo se siguen repeliendo una a la otra.
pero cargas diferentes, una carga positiva y una negativa, tienen una atracción. Eso ustedes lo saben, cargas opuestas se atraen, o cuando ven el tema de magnetismo con los imanes, también lo saben que polos opuestos, polo norte, polo sur, se atraen y polos iguales se repelen. Bueno, el principio es el mismo, pero esto es con una cuestión de cargas eléctricas, y Faraday fue el que hizo la propuesta de esta información, que luego sirvió para la química y poder comprender cómo es que se unen los átomos. Por ejemplo, aquí, fuerzas de atracción y repulsión entre átomos para formar enlaces. Aquí tenemos dos átomos, por ejemplo, en la imagen en la parte izquierda, y nos dice fuerzas de atracción entre átomos. Podemos ver cómo hay interacciones entre partículas. Lo que está de color negro es el núcleo, y ustedes deben de saber que el núcleo de un átomo siempre es positivo, porque ahí están los protones. También están los neutrones, pero los neutrones no tienen carga, entonces no influyen en la carga del núcleo. Y las partículas que vemos de color blanco que están girando alrededor del núcleo, pues son los electrones y tienen carga negativa. Aquí podemos ver cómo el núcleo ejerce una atracción hacia el electrón por ser positivo y el electrón negativo y viceversa. También en el otro átomo que está acá. Pero también vemos cómo hay una interacción electrostática entre átomos. Por ejemplo, el primero tiene el electrón una carga de una cierta atracción con el núcleo del otro átomo, ya que este electrón es negativo y este núcleo es positivo, al igual con el otro átomo. Entonces aquí hay fuerzas de atracción entre estos átomos y eso va a permitir que se puedan juntar. Ahora, ¿qué sucede cuando hay fuerzas de repulsión? ¿Cuáles son las que existen al momento de que se forma el átomo o se forma una molécula, un enlace? Tenemos aquí que hay fuerzas de repulsión, obviamente, entre los núcleos de los dos átomos que se quieren juntar, porque los dos son positivos. Y los electrones que están aquí, como son negativos también ambos, pues también hay un cierto rechazo a poderse juntar. Entonces, cuando las fuerzas atractivas son mayores que las repulsivas, ocurre un enlace. Tiene que haber una mayor cantidad de fuerza de la atracción entre esos dos átomos que la de repulsión. Si no, no se pueden juntar estos átomos. Y bien, vamos a empezar ahora sí con el primer enlace, que es el iónico. El enlace iónico, aquí vemos una estructura, una red cristalina que es característica del enlace iónico y nos menciona que es un ion, para que se acuerden. Es un átomo con carga eléctrica. Se le llama catión cuando tiene carga positiva y se le llama anión cuando tiene carga negativa. Entonces debemos de recordar esa información y tener presente la estructura cristalina para que sepan que así es como se ve un enlace iónico. Bien, en la formación del enlace iónico, ¿qué podemos mencionar? Primero, ocurre cuando uno de los dos átomos es mucho más afín por los electrones que el otro, tanto que se forman iones. Esta palabra, acuérdense de iones, es indispensable que se formen para que pueda existir un enlace iónico. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. La segunda condición para que se pueda formar un enlace iónico. Una vez formados los iones, ya existen los iones en ese momento, se agrupan para reducir las repulsiones de lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior y maximizar las atracciones. Entonces se puede formar así una red sólida cristalina, como el ejemplo que les puse de la imagen del modelo corpuscular que teníamos al inicio. Tercer condición, la fuerza de atracción entre iones de carga opuesta es lo que mantiene unidos a los compuestos que se forman mediante este tipo de enlace iónico. ¿Ok? Entonces, debemos de recordar que al momento de que se forman los iones, uno tiene que ser con carga positiva y otro con carga negativa. ¿Y qué vimos en las interacciones electrostáticas? Que fuerzas contrarias, ¿sí?, se atraen. Entonces, esos iones con carga opuesta les va a permitir una atracción y de esa forma formar el enlace iónico. Otra condición para que se pueda formar el enlace iónico. Este siempre va a ocurrir entre un metal y un no metal. Eso debemos de recordarlo. Uno o más electrones de valencia se transfieren de uno a otro átomo. Es decir, un átomo cede electrones, que es el catión, y otro los acepta, que es el anión. De modo que se forman los iones, los cuales tienen menor energía juntos que separados, lo que favorece la unión. Entonces yo ya sé que cuando se forman los iones y hay uno positivo, este se llama catión y el otro se llama anión.
el catión que se forma es el que manda uno o más electrones al anión, que es el que los recibe. El catión tiene carga positiva, el anión tiene carga negativa. Y ya para finalizar en las condiciones de formación de enlace iónico, para representarlo, para representar la fórmula química de los compuestos iónicos, primero se escriben los cationes y después los aniones. Por ejemplo, las fórmulas químicas que tenemos aquí abajo de estos compuestos. El primero es el cloruro de sodio, el sodio es el catión y el cloro es el anión. Después, óxido de calcio, el ion calcio es el catión, el óxido es el anión. Luego, cloruro de plata, la plata es el catión, el cloruro es el anión. Y para finalizar, de ejemplo, el yoduro de potasio, el potasio es el catión y el yoduro es el anión. Entonces, así es como se escriben las fórmulas químicas de los compuestos que están formados por enlace iónico. Acuérdense que estamos en enlace iónico. Si ustedes observan aquí, tenemos un ejemplo de la formación de enlace iónico, en este caso del cloruro de sodio. Acá en la primera imagen tenemos dos átomos, uno de sodio y el otro de cloro. El de sodio tiene un electrón de valencia, si ustedes se fijan en la imagen, y el de cloro necesita uno para completar la regla del octeto y de esa forma tener los 8 electrones de valencia que le permiten ser estables. Cuando el sodio se lo manda al cloro, se forma el ion sodio, Na+, y el ion cloruro se forma Cl- al recibir el electrón. Entonces tenemos ion sodio con carga positiva y ion cloruro con carga negativa. Como tienen cargas opuestas, se atraen y forman un compuesto que se llama cloruro de sodio, que es un compuesto iónico. Ahora, ahí solamente se juntaron los dos átomos, pero ¿cómo se ve en realidad un cristal de cloruro de sodio, que es la sal de mesa que tenemos en casa? Aquí está abajo. Así es la forma que toma ya cuando se unen varios átomos de cloro y de sodio para formar el cloruro de sodio, ya que de esa manera les permite que las fuerzas electrostáticas de atracción sean mayores y puedan mantenerse los enlaces entre estos dos átomos. Entonces, esta sería la representación de ese compuesto iónico que se llama cloruro de sodio. Bien, aparte de saber cómo se llaman o cómo se forman los enlaces iónicos, también tenemos que conocer las características de los compuestos con enlace iónico. Por ejemplo, las que nos mencionan aquí. ¿Qué características tienen los enlaces iónicos? La primera, se da entre cationes y aniones, ya lo mencionamos. La segunda, uno cede electrones y el otro los recibe. ¿Quién los cede? Los cationes. ¿Quién los recibe? Los aniones. Son solubles en agua, ¿sí? Si yo los mezclo en agua, se van a disolver. El siguiente, son sólidos a temperatura ambiente. Todos son sólidos en su mayoría. La siguiente característica, conducen la electricidad en disolución o fundidos. Aquí, quiero que pongan atención a esta propiedad porque es la que nos va a servir ahorita para un experimento para identificar sustancias por medio de las propiedades que éstas tienen de acuerdo al enlace químico que tengan. Y el último, que viene por aquí en la lista, dice, en general sus puntos de fusión son altos. O sea, para yo poder pasar del estado sólido al estado líquido un compuesto iónico, necesito mucha energía calorífica para poderlo fundir. Ejemplos de compuestos con enlace iónico son estos 4 que tengo aquí, entre otros más que existen. Por ejemplo, el cloruro de sodio, el óxido de calcio, el cloruro de plata y el yoduro de potasio. Estos 4 son ejemplos de compuestos que tienen enlace iónico y que encajan de una u otra manera con las características que estamos poniendo aquí de ese tipo de compuestos. ¿Ok, jóvenes? Espero que vaya quedando clara la información. Bien, después de ver el enlace iónico, ahora avanzamos con el enlace covalente, que es otro tipo de enlace distinto. Vamos a observar qué características tienen. Vayan viendo cómo tenemos aquí una molécula, ¿sí?, donde hay 2 átomos unidos por medio de un triple enlace y cada uno de ellos tiene otro enlace unido sencillo con otro átomo
diferente, ¿ok? Eso nos va a servir ahorita de referencia. ¿Qué podemos mencionar sobre los compuestos con enlace covalente? Primero, la primera condición, para que éste se pueda formar, uno de los electrones de valencia de un átomo X y otro del átomo Y se colocan entre los núcleos y son atraídos por estos. Hay una atracción electrostática entre electrones y el núcleo. Acuérdense que los electrones tienen carga negativa y el núcleo positiva. Ahí hay una atracción. La pareja de electrones evita la repulsión directa nuclear por medio de una situación que se conoce como apantallamiento. La segunda condición se forma cuando se combinan dos átomos de elementos no metálicos. Acuérdense que en el iónico era metal con no metal. En el covalente son dos no metales para completar el octeto compartiéndose electrones, los cuales son atraídos por ambos núcleos y dicha disposición es más estable que la de los átomos aislados. Entonces, estas dos condiciones debemos de tenerlas muy presentes para comprender que así es como puede existir la formación del enlace covalente. Sin esto no se puede. Vamos a un corte y regresando vemos más características del enlace covalente. Sigue viendo. Un buen programa de radio y televisión busca cubrir las necesidades que tiene su público, descubrir qué es lo que ocupan y que sus contenidos se apeguen a la verdad y realidad de las audiencias. Mi nombre es Héctor David Galaviz Ruiz, defensor de audiencia del Sistema de Radio y Televisión del Estado de Nuevo León. Como televidente y radioescucha, tú tienes derechos. Trabajamos por el rescate de la esperanza en el porvenir. Ni la pandemia mundial del COVID-19 ni los grandes retos que el pueblo de México ha enfrentado nos detienen. Inspirados en alcanzar la soberanía energética, redoblamos esfuerzos cada día por revertir años de abandono a los más desfavorecidos. Estamos a la mitad del camino y con el apoyo de todos los mexicanos seguimos adelante. Pemex, por el rescate de la soberanía. Gobierno de México. Grandes problemas por solucionar y problemas sumamente complejos. En la nocturna vamos analizando, vamos diseccionando cuáles son las ideas que se manejan y también las soluciones que puede haber en problemáticas naturales, por llamarlo así, en estas grandes sociedades. La nocturna es un programa de ideas, un programa de reflexiones, un programa de soluciones para usted. Clasificación A. Muy bien, jóvenes, continuamos con las características de enlace covalente. Si ustedes pueden observar en la imagen, y ya lo había mencionado en la sesión anterior que tuvimos oportunidad de trabajar con enlaces químicos, había mencionado que en el enlace covalente hay tres tipos de enlace. El primero se le conoce como enlace simple. Por ejemplo, aquí tenemos el agua en donde un átomo de oxígeno comparte un electrón, el hidrógeno con el oxígeno, al igual el otro hidrógeno con el oxígeno, y el oxígeno ya tiene sus 8 electrones de valencia y los hidrógenos 2, que son los máximos que puede tener en su único nivel de energía. Ese es el simple, solamente hay un par de electrones compartiéndose en cada caso del enlace que existe. Luego tenemos el caso del enlace doble, en donde, por ejemplo, aquí en el dióxido de carbono, tenemos 4 electrones compartiéndose en parejas, así como lo vemos en este primero, y del otro lado también. Podemos observar que tenemos ahí 2 pares de electrones de cada lado y ahí se están compartiendo los electrones para entonces formar un enlace doble. Doble del lado izquierdo, doble del lado derecho. Y por último tenemos el enlace triple.
que en el enlace triple tenemos 3 pares de electrones compartiéndose. Aquí tenemos en el caso del nitrógeno 2, 4, 6 electrones en parejitas compartiéndose los electrones, y ahí tenemos un enlace triple, ¿sí? Que es el otro caso que también podemos tener. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de enlace covalente del agua, por ejemplo. ¿Cómo se está formando? Tenemos aquí 2 átomos de hidrógeno, este que tenemos en la parte de arriba y en la parte de abajo. Este primer átomo que está aquí, que tiene un electrón, ¿sí? Que es de hidrógeno, y el otro átomo que también es de hidrógeno, que tiene un electrón, se van a juntar con el átomo de oxígeno, ¿sí? Entonces este átomo de oxígeno en el último nivel, si se fijan, tiene 6 electrones de valencia, pero necesita 2 para poder tener el octeto completo. Y el hidrógeno por separado solamente necesita 1. Entonces se junta ese átomo de hidrógeno con este de oxígeno, y al igual este que está abajo también, se juntan los dos y forman una molécula de agua en donde, como ya lo mencioné en el ejemplo anterior, tenemos un enlace sencillo. Aquí está un par de electrones, hidrógeno-oxígeno, y acá en el hidrógeno-oxígeno también un par de electrones. Enlace sencillo, el hidrógeno se queda con sus 2 electrones de valencia, o bueno, ya en este caso formando la molécula, y el oxígeno ya tiene sus 8, 2, 4, 6, 8, y también ya completó su octeto, y de esa forma es estable, y de esa manera puede existir una molécula de agua por un enlace covalente. ¿Qué características tenemos de los compuestos con enlace covalente? Estas son un poquito más, aquí están en la parte izquierda. La primera nos dice que se da entre átomos y átomos, no hay iones aquí. Ambos comparten el par electrónico, ya les mencioné que cuando se comparten los electrones lo hacen en pares. Este tipo de enlace se subdivide en sencillo, doble o triple, es lo que acabo de explicar en la diapositiva anterior. Los compuestos con enlace covalente generalmente son gases y líquidos a temperatura ambiente. Estos compuestos son apolares. Los apolares no son solubles en agua, pero sí lo son en compuestos apolares. Polares son solubles en compuestos polares. Estas dos cositas de apolar o no polar y polar lo dejé pendiente para verlo después en el bloque número 3 con una cuestión de electronegatividad, pero eso lo vamos a ver luego para que sepamos que el enlace covalente también existe, aparte de doble, sencillo o triple, el enlace covalente no polar y polar, pero eso lo vamos a dejar para después. No conducen la corriente eléctrica. Ojo con esa propiedad, que es la que nos va a servir para el experimento que vamos a hacer. Y por último, en general, tienen puntos de fusión bajos. Entonces, son las características de los compuestos con enlace covalente, que si ustedes se fijan son muy contrarios a los del enlace iónico. Ejemplos de compuestos que tienen enlace covalente: el cloro, aquí tenemos que es un gas color verdoso. La parafina, con la que se hacen las velas, es un sólido, pero es un sólido muy suave. El alcohol, ¿sí? Que todos lo conocemos, en estado líquido transparente. Y el bromo, que está en estado líquido también, tiene un color café oscuro. Y estos compuestos que están aquí encajan con las características de compuestos con enlace covalente, y todos tienen, como lo menciono, enlace covalente. ¿Ok? Llegamos ahora al enlace metálico. Los metales, ustedes ya lo habían trabajado con la maestra Amanda, más sin embargo hay que profundizar un poco más en la cuestión del enlace metálico. Esta imagen que tenemos aquí nos sirve para representar a profundidad, a nivel microscópico, cómo se podría observar de una cierta manera lo que es el enlace metálico. Ahorita lo vamos a ir descubriendo un poco más. Así como para el iónico y el covalente hay condiciones que se tienen que cumplir para que se forme ese enlace, aquí tenemos tres condiciones para que se forme el enlace metálico. El primero: al unirse los átomos metálicos, los electrones de valencia forman un mar o nube de electrones. Subrayen esa palabra o recuerden esa palabra, mar o nube de electrones, y fluyen libremente mediante toda la pieza de metal sin pertenecer a ningún átomo en particular. La segunda condición: los átomos existen como iones positivos, o sea, están como forma de cationes.
que se neutralizan con las cargas negativas de todos los electrones y de esa forma se pueden mantener unidos, porque si ustedes saben, como son iones positivos, cationes, pues tienen todos carga positiva. Entonces, ¿cómo va a ser posible que estén unidos si todos tienen carga positiva? El mar de electrones que envuelve a esta red de iones positivos en el enlace metálico les permite que se mantengan unidos. Y el último punto, los cationes del metal se ordenan en una red metálica de forma poliédrica, ¿ok? Que es lo que vamos a ver a continuación. Si ustedes observan aquí, tenemos un ejemplo de enlace metálico. En este caso es el aluminio, ¿sí? Si ustedes ven aquí, tenemos una lata de aluminio y luego se hace un acercamiento a esta lata de aluminio, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, tenemos los cationes positivos, ¿sí? Que son los átomos, pero en realidad están en forma de cationes positivos, y tenemos unas partículas verdes muy pequeñitas encima de esos cationes. Esas partículas pequeñitas son los electrones de valencia que tiene en este caso el aluminio. Entonces esos electrones que están alrededor se están moviendo constantemente, ¿sí? Están dislocados del último nivel de energía que tiene en este caso el elemento aluminio, que es un metal. Y acá en esta parte de la derecha tenemos ya ahora sí los modelos de Bohr muy profundamente vistos, cómo es que los electrones están moviéndose en todas direcciones, los de valencia, pero tenemos una red estructural, ¿sí? De los electrones que se están moviendo y los átomos, en este caso iones, que están ahí fijos. No, esos no se mueven, esos están ahí en su lugar y lo que se mueven son los electrones, ¿de acuerdo? Entonces, tomen en cuenta esta representación porque es lo que permite comprender cómo se visualiza el enlace metálico en este caso. Bien, ustedes ya habían trabajado cuando vieron metales las características que tienen los materiales con enlace metálico. De hecho, tenemos varias de estas características, ¿sí? La primera, pues es que tienen brillo metálico. Todos los metales tienen brillo, ¿sí? En general todos tienen brillo. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que ahí está presente una característica. Otra es que tienen cierta dureza, ¿sí? Hay una dureza presente en los metales. La siguiente es que son maleables. La siguiente, hay ductilidad. La última que está de aquel lado, hay tenacidad. Hay fusibilidad, o sea, hace que se pueden fusionar, pasar de sólido a líquido, aplicándoles una cierta temperatura. Tienen una densidad alta. Son sólidos en su mayoría, o si no es a excepción del mercurio que está en estado líquido. Tienen conductividad térmica, o sea, conducen el calor. Y hay conductividad eléctrica. Y ojo con esta propiedad, porque es la que nos va a servir ahorita también para el experimento. Entonces, si ustedes observan, tenemos varios tipos de características de los materiales, en este caso con enlace metálico, y es lo que le da la identidad a ese material en particular. Ningún otro tipo de material tiene específicamente estas características que ustedes están observando en el caso de los metales. Y de esa forma tienen esta identidad y yo los puedo identificar en mi entorno de acuerdo a estas características que estamos viendo aquí, ¿verdad? Bien, después de ver las características de los metales y también de los compuestos con enlace iónico y covalente, ahora tenemos que adentrarnos un poco y hacer un poco de experimentación, que eso me va a permitir a mí poder demostrar todo lo que ya vimos ahorita de forma teórica aplicado a la realidad. Si ustedes se fijan, vamos a hacer un experimento y ese experimento, ¿qué nos va a decir? Tenemos que identificar propiedades de los materiales con base en su tipo de enlace químico, ¿ok? ¿Y en qué me tengo que fijar yo para poder ir reconociendo qué tipo de enlace tienen los materiales de acuerdo a cómo es cada uno de estos al enlace químico? Si voy a trabajar con metales, tengo que recordar estas características que tienen y también debo de recordar esto, el tipo de estructura que tiene al momento de que ya nos adentramos un poco más en la cuestión atómica. ¿Qué más debo de recordar? Si estoy hablando ahora de compuestos covalentes,
Esta listita que está aquí me va a servir para identificar compuestos con enlace covalente, ¿sí? Pero recuerden, la característica que vamos a trabajar el día de hoy en el experimento es corriente eléctrica. Entonces, hay que recordar, los metales conducen la corriente eléctrica, los compuestos con enlace covalente conducen la corriente eléctrica, los iónicos, entonces ahí tenemos lo de los enlaces iónicos y luego también tenemos lo del enlace iónico, en este caso el anterior era el covalente, y aquí tenemos subrayado la propiedad que les dije de si conducen o no la electricidad. Entonces, debemos de recordar, tenemos 3 tipos de enlace: iónico, covalente y metálico. Y debo de recordar en cada uno de ellos sus propiedades, pero principalmente una, que es la que me va a servir para hacer el experimento ahorita que regresemos del corte. Si nosotros vemos que ese material conduce la electricidad, de acuerdo a las características que nos dan de cada tipo de enlace, puedo determinar qué enlace tiene esa sustancia. Y si no la conduce también, pero eso va a depender de lo que ya fuimos viendo de manera teórica a lo largo de las diferentes diapositivas que fuimos trabajando. Vamos a un corte y regresando hacemos el experimento. Sigue viendo. Grandes problemas por solucionar y problemas sumamente complejos. En la nocturna vamos analizando, vamos diseccionando cuáles son las ideas que se manejan y también las soluciones que puede haber en problemáticas naturales, por llamarlo así, en estas grandes sociedades. La nocturna es un programa de ideas, un programa de reflexiones, un programa de soluciones para usted. En el Poder Judicial de Nuevo León, el distanciamiento social y el trabajo remoto a causa de la pandemia por COVID-19 no impiden garantizar la publicidad de las audiencias en materia penal. Ahora, todas están disponibles en nuestro portal para que cualquier persona pueda ingresar a la sala virtual en calidad de público. Debes ingresar al tribunal virtual con usuario y contraseña o bien registrarte. Selecciona la opción Servicios Audiencias Públicas. En el botón Audiencias en vivo, mediante la aplicación Microsoft Teams, podrás ingresar a la que sea de tu interés. Utiliza las herramientas tecnológicas que están a tu servicio. La justicia está a tu alcance. Seguimos en contingencia. Recuerda, guarda al menos 1 metro de distancia con otras personas. Usa mascarilla o cubrebocas. Que se convierta en hábito. Lava las manos y usa gel antibacterial. Evita tocar ojos, nariz y boca. Al toser o estornudar, debes cubrirte con el codo flexionado. Y lo más importante, hay que evitar las 3 C en los espacios: cerrado, congestionado y en contacto cercano. Muy bien, jóvenes. Bueno, regresamos y vamos a hacer este experimento muy interesante para determinar propiedades de los compuestos de acuerdo al tipo de enlace que estos tengan. Si ustedes observan ahí en pantalla, tenemos aquí 4 recipientes que están etiquetados, cada uno de ellos, si le pueden hacer por ahí algún zoom en la cámara. Y tenemos en este primero un recipiente que va a recibir una sustancia que se conoce como alcohol etílico, que tiene de fórmula C2H5OH. Luego tenemos otro recipiente con otro compuesto que se va a colocar aquí, que es cloruro de sodio, fórmula NaCl. Luego tengo otro recipiente que va a recibir otro compuesto que se conoce como sacarosa, o lo que nosotros comúnmente le llamamos azúcar para endulzar en casa, que tiene de fórmula C12H22O11. Y para terminar, en este recipiente pequeño vamos a colocar aluminio, ¿sí?, que tiene de símbolo Al, todos conocemos el aluminio, y ahorita vamos a ver si conduce la electricidad o no. Entonces, primero vamos a iniciar con el alcohol. Vamos a colocar
una cierta cantidad en el recipiente. ¿Sí? Y pues bueno, vamos a ver si el alcohol conduce la electricidad o no. Nosotros aquí tenemos, si pueden observar, aquí está, un circuito eléctrico, y este circuito me va a permitir saber si se conduce la electricidad o no. Primero vamos a probarlo, no vaya a ser que tenga por ahí alguna falla. Y vamos a ver si, ahí está, si hay conducción de electricidad. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a colocar dentro del recipiente los cables, sin que estos se vayan a tocar obviamente, porque si no luego la conducción de electricidad sería a través del contacto entre los dos materiales metálicos. Lo vamos a colocar dentro y vamos a ver si conduce la electricidad o no. Entonces los colocamos y si observamos, no hay conducción de la electricidad. Si observamos ahí, ¿esto qué significa? De los compuestos que vimos nosotros, ¿cuáles no conducían la electricidad? Si ustedes se acuerdan, el enlace covalente es un tipo de compuesto donde no hay conducción de la electricidad. Entonces, el alcohol etílico tiene un tipo de enlace covalente. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a colocar en el siguiente recipiente que tenemos aquí cloruro de sodio. ¿Ok? Que es la sal de mesa que normalmente nosotros tenemos en casa para cocinar. ¿Ok? Vamos a poner una cantidad suficiente. Y lo que vamos a hacer es colocar dentro los cables del circuito para ver si se conduce la electricidad, que estén dentro de la sal. Ahí está. ¿Se conduce la electricidad? No. Ok. Podríamos decir que el cloruro de sodio tiene enlace covalente, pero vamos a ver qué sucede cuando le agregamos agua y formamos una disolución. ¿Sí? Vamos a agregarle agua y vamos a disolver toda la sal que le pusimos al recipiente. Le agitamos un poco para que se pueda disolver y vamos a ver qué sucede al momento de que le agregamos o le colocamos los cables del circuito. Si los coloco aquí, ¿qué es lo que sucedió? Ahí déjenme lo hago en un ladito para que se vea el foco. Observamos. Ahí está. ¿Qué es lo que sucedió? Ya cuando le puse agua, el cloruro de sodio en disolución transmite o conduce la electricidad. ¿Cuál es la razón? Como el cloruro de sodio, ojo aquí, es un compuesto iónico, al momento de que se disuelve en agua, se separa en sus iones, ion sodio positivo, ion cloruro negativo. Y como los iones tienen carga eléctrica, estos permiten que la electricidad se pueda conducir a través de la disolución y por eso es que vimos que el foco se encendió. Entonces el cloruro de sodio tiene enlace iónico. ¿Ok? Ahora vamos a colocar aquí otra sustancia muy común para ustedes, que es el azúcar. Vamos a colocar azúcar aquí en este recipiente, o sacarosa como la conocemos también. Fórmula C12H22O11. Vamos a colocar una cantidad generosa. Así. Y vamos a ver, sin que se disuelva el azúcar, si se conduce la electricidad. Vamos a colocar los cables. No hay conducción de la electricidad. ¿Ok? Entonces podría decir que el azúcar tiene enlace covalente. Pero vamos a ver si le ponemos agua, sucede lo mismo, o si conduce la electricidad, porque ahí ya cambiaría la cosa. Entonces le vamos a poner agua y vamos a disolver. ¿Ok? Si disolvemos, vamos a ver qué sucede con la sacarosa disuelta en agua, a ver si conduce o no conduce la electricidad. Ustedes vayan deduciendo en casa qué es lo que podría suceder. Muy bien. Vamos a colocar los cables. ¿Y qué vemos ahí? No se conduce la electricidad ni en disolución. Esto significa que la sacarosa o azúcar, como le quieran llamar,
tiene en su estructura un enlace covalente, o están unidos los átomos por enlace covalente, por eso no conduce la electricidad. Y para terminar, aquí en este recipiente que tenemos voy a colocar un trozo de aluminio, ¿sí? Aquí está dentro. Y pues ustedes ya saben, el aluminio es un metal, ¿verdad? Entonces usted ya puede ir deduciendo qué es lo que va a suceder al colocarle los cables encima del aluminio. Vamos a ver, ahí está. ¿Qué es lo que está pasando? Al momento que coloco los cables, déjenme lo volteo para que se alcance a ver que están los dos ahí, ¿sí? Se enciende el foco. ¿Esto qué significa? Que el aluminio, entre sus átomos, que en este caso serían iones o cationes, hay un mar de electrones que está girando alrededor y eso permite que se pueda transmitir la corriente eléctrica a través de este material metálico que se conoce como aluminio. Entonces, aquí tenemos las sustancias con las que trabajamos, ¿sí? Las podemos colocar otra vez y lo podemos volver a verificar. Alcohol, que es la que tenemos aquí en esta parte, no conduce, es enlace covalente, ¿ok? Luego, la sacarosa, que es el azúcar, no conduce ni en disolución, enlace covalente. Luego, tenemos el cloruro de sodio, ahí está, en disolución sí conduce, entonces es enlace iónico, o la sal de mesa, que así lo conocemos. Y para terminar, solamente volviendo a comprobar, el aluminio, un trozo de aluminio, lo colocamos, sí conduce la electricidad, enlace metálico, ¿sí? Por la nube de electrones que este tiene. Jóvenes, de esta manera hicimos nosotros una demostración de cómo con una propiedad que es la conducción de la electricidad, puedo determinar cómo es que ciertas sustancias tienen un tipo de enlace u otro, por las propiedades y características que nosotros observamos durante cada diapositiva que fuimos avanzando. Bien, entonces aquí ya trabajamos con nuestro experimento de identificación de propiedades de los materiales con base en su tipo de enlace químico. Jóvenes, ya para terminar, vamos a hacer una autoevaluación. Usted en casa tiene que identificar lo siguiente. Primero, ¿usted identifica las interacciones electrostáticas que mantienen unidos a los átomos? ¿Quedó entendido o no quedó entendido? Espero que haya sido así. ¿Ok? Hay que recordar sobre las interacciones electrostáticas. Cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. Ahora, ¿reconozco cómo ocurre la formación del enlace iónico? ¿Sí o no? Espero que haya sido así. El tercero, ¿identifico propiedades de los compuestos iónicos? Espero que haya sido así. Hicimos un experimento donde trabajamos con una sustancia con enlace iónico. ¿Reconozco cómo ocurre la formación del enlace covalente? Espero que haya sido así. El siguiente, ¿identifico propiedades de los compuestos covalentes? Hicimos nuestro experimento y vimos que los covalentes no conducen la electricidad. Los iónicos sí la conducen en disolución. Así como tal, así solos, no. ¿Reconozco cómo ocurre la formación del enlace metálico? Espero que haya sido así. Y para terminar, ¿identifico propiedades de los materiales con enlace metálico? Ya las vimos, las trabajaron cuando vieron metales y pues ahí identificamos que un metal, por ejemplo el aluminio, sí conduce la electricidad al hacer el experimento. Y bueno, jóvenes, pues esto sería todo. Espero que hayan aprendido más todavía sobre lo que es el enlace químico, los tres tipos de enlace que existe, que es el iónico, covalente y metálico, y que de esa forma sigan reconociendo las propiedades de los materiales que los rodean. Siempre recuerden que tienen que aplicar el conocimiento. Siempre que aprendan algo en la escuela, piensen, ¿en dónde lo puedo aplicar en mi realidad inmediata? ¿Qué de mi entorno está relacionado con lo que estoy aprendiendo en clase? ¿Ok? Nos vemos hasta la próxima. Sigan viendo sus programas. Hasta luego. Me dio gusto estar con ustedes.